regreso a la paz del Señor. De regreso a la paz del Señor. Yo le pido al Señor de todo corazón de que esta mañana cada uno de nosotros tenga la disposición para recibir este mensaje. No se fije en el siervo, ¿sí? Piense más bien en que el Espíritu Santo va a hablar a su mente y a su corazón, porque estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos volvernos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermano, entonces con toda sencillez le voy a suplicar que por favor disponga su corazón. No importa si alguien nos visita por primera vez, déjeme decirle que el Señor tiene un propósito para haberle traído acá, ¿verdad? Y para todos los que estamos aquí y a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, les digo que por favor ahí en casa abra su corazón, abra su mente para recibir este mensaje de parte del Señor. Bueno, primero quisiera por favor que me acompañaran a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Me encanta el Evangelio de Juan porque este Evangelio tiene como un punto relevante el hablar de la transformación de la muerte a vida por medio de Jesucristo. Desde el primer milagro que la palabra de Dios llama suceso, ¿verdad? De la transformación del agua en vino en las bodas de Canaán hasta la resurrección de Lázaro, el tema principal es pasar de muerte a vida. Amén. Entonces lea conmigo por favor siempre en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Bueno, voy a leer primero donde me quedé en la última prédica. Dice San Juan 14:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto para el mensaje que deseo compartir hoy está también en el capítulo 14 de San Juan, en el verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos que nos están presenciando por las redes sociales, si es el miedo lo que lo frena de estar aquí con nosotros, póngase las vacunas y véngaselo, ¿verdad? Así que olvídese del miedo porque en el Señor no hay temor y Él nos protege. Aparte que como epidemiólogo avalo el protocolo de bioseguridad que se está viviendo aquí en el templo. Pero hermanos, yo no sé cómo usted ha vivido esta pandemia y todas las consecuencias que nos ha tocado vivir. Tal vez para ponerle en sintonía, yo quiero decirle de que durante el tiempo que yo he sido cristiano, he sido desafiado de diferentes maneras y yo quisiera en poco tiempo que tengo compartir algunos de mis testimonios. Antes de eso yo le pregunto, ¿y usted cree en milagros? ¡Wow! ¿Cuántos amén? O sea que aquí habemos bastantes que creemos en los milagros. Quizás para ponernos en sintonía, yo encontré o busqué más bien una definición de lo que es un milagro. Y para estar en sintonía digo que un milagro, dice la definición, es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios y es de manera sobrenatural. Interesante. Yo en alguna ocasión fui a traer a un hermano que habíamos invitado para uno de nuestros retiros de pareja. Y teníamos en el camino hacia el hotel donde iba a ser el retiro, yo le pregunté, bueno, veníamos platicando de cosas emocionantes y le pregunté al hermano, ¿y usted cree en milagros?
Y yo le dije, él me dijo, no, yo no creo en milagros. Y tú, me dijo, yo sí, le digo. Y entonces empecé, hermanos, a contarle a él lo que yo consideraba un milagro. Y quizás el primer milagro de mi vida fue la salvación. Yo estaba sentado por allá por donde están mis hermanos. Yo creo que tienen una maravillosa vista al volcán. Si usted alcanza a ver el volcán de donde está ahí, por ahí estaba yo sentado el 2 de abril de 1989, aquí en el Templo Cristiano. Y el milagro fue que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador ese día. Y el hermano Juan, que estaba predicando ese día, saltaba a un lado del otro, hablando la palabra de Dios. Y cada vez que él hablaba, decía un versículo, contestaba una de las preguntas que yo en mi intelectualismo decía: mientras yo no derribe toda esta muralla de dudas que tengo, porque tengo muchas preguntas, cómo un Dios bueno permite que sucedan cosas malas, gente buena, etcétera, un montón de preguntas y dudas que yo tenía. Pero ese día el pastor saltaba de un lado a otro de la Biblia dando respuestas. Cuando él hizo el llamado a aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, adivinen quién venía llorando para aceptarlo: su servidor. Y hasta ese día yo no era un llorón, hermano, si era un sobreviviente de la guerra. Yo estuve allá en el hospital de Gotera haciendo cirugía de guerra, enfrentándome a circunstancias. Yo me sentía Superman en esa época. Yo no era un llorón. Pero ese día todo mi ser, hermano, se derramó y se quebrantó, porque entendí que todas las preguntas y dudas que yo tenía estaban en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Ese es un milagro para mí. Bueno, yo podría aquí, hermanos, y tengo muy poco tiempo, así es que voy a concentrarme en compartir algunos milagros. Otro de los milagros que nunca realmente testifiqué, quizás lo conocen algunos de mis hermanos así con los que más interactuamos, es que hace 19 años a mí me dieron 6 meses de vida. Pasé durante un mes desangrándome, ¿sí? Pero llegó un momento en que yo entré en lo que los médicos denominamos un shock hipovolémico. O sea, hay tan baja cantidad de sangre circulando en el cuerpo que eso es incompatible con la vida. El punto es que el Señor hizo un milagro, y no lo voy a hacer tan explícito, pero básicamente fueron 2 en 1. El primer milagro fue que Él me transfundió sangre, porque a pesar de los esfuerzos que se hicieron, la sangre con la que me estaban transfundiendo no alcanzaba a pasar, y la velocidad con que yo perdía sangre no permitía compensar. Fue un tema extremo. Y el otro milagro ocurrió en el quirófano. Después de unas 3 horas de estar interviniéndome, no encontraron nada, no sabían de dónde venía el sangrado. Y uno de los 2 excelentes cirujanos que me estaba atendiendo, que no es creyente, por cierto, dice que un poder, algo lo llevó a agarrar un asa del intestino, darle vuelta, encontrar un puntilleo y ahí cortar el intestino para ver qué pasaba. Cuando lo abrieron, encontraron infinidad de úlceras en una parte del intestino que se llama yeyuno ilion. Es un lugar raro para las úlceras. Pero al final quitaron un pedazo de intestino, lo volvieron a unir, y en la experiencia de ese cirujano, que era uno de los mejores cirujanos del momento, el doctor Guillermo Polanco le dijo, mi padre le dijo: ¿sabe qué? El doctor se va a morir, le quedan 6 meses de vida, 3 se la va a pasar recibiendo transfusiones y las otras 3 más o menos en la casa, porque le hemos encontrado una enfermedad multiarteriosa, una enfermedad de Crohn. Entonces la expectativa de vida eran 6 meses, pero aquí estoy, hermano, 19 años después, hablando de la bondad y la misericordia de Dios. Quizá para redondear este milagro, porque es una secuencia, hermano, toda mi vida ha estado llena de milagros, ¿sí? Quizás concluyo esta parte de este testimonio diciéndole que Jackie tuvo una visión. Sí, es un milagro.
Jackie tuvo una visión. ¿Y cuál era la visión de Jackie? Vio la misma noche en que habíamos tenido relaciones sexuales, que ella quedaba embarazada de mi hija Ariana. Esa era la tercera vez que había tenido una visión como esa. La primera vez cuando iban a nacer Paola, ella vio precisamente, tuvo la visión de ver que quedaba embarazada y yo no le creí. Con Pamela le creí más y con Ariana estuve seguro. O sea que cuando fuimos a ver al ginecólogo de Jackie, el ginecólogo le dijo, bueno, ¿y este Jaime? Qué rápido se recuperó porque está embarazada. Entonces Ariana es un referente de ese milagro, ¿sí? Y me sirve para ver la misericordia de Dios cuando disfruto de mi hija. Cada una de mis hijas es una bendición de Dios. Yo disfruto y ver a mi hija, a Paola, entregada de todo corazón sirviéndole al Señor, y cada una de ellas y toda mi familia es un milagro. Es más, este próximo 14 de diciembre mi familia va a estar de aniversario. Jackie y yo cumplimos 25 años de estar casados. Es una bendición. Antes de morir el hermano Joaquín Aguirre, a quien extrañamos mucho, me decía, y pensar, hermanos, que algunos pensábamos que su matrimonio no iba a durar mucho. Extraño, ¿verdad? Porque Jackie y yo, desde que nos casamos, hemos querido ser imitadores de nuestro pastor, que dice que quiere envejecer al lado de la hermana Mary. Pues yo igual. Así que Jackie y yo hemos pensado que vamos a estar casados siempre, ¿sí? Así que, bueno, pero le cuento un milagro, ¿sí? En esa época nosotros, cuando decidimos casarnos, ¿verdad? Ya estábamos comprometidos, pero por razones económicas no habíamos podido casarnos. Cuando ya pusimos el pie en el acelerador es porque ya nuestra condición económica estaba mejor. Entonces, empezaron a ocurrir milagros. Para decirle que Jackie tenía dos opciones de vestido de novia y se casó. Algún día les voy a mostrar las fotos, preciosa, ¿sí? De los dos vestidos escogió uno, ¿sí? En mi caso, a mí me regalaron lo que yo llamo el traje ungido, ¿sí? ¿Y cómo es eso del traje ungido? Hermano, fíjese que de repente apareció una hermana, ¿verdad? Y me dijo, Jimmy, hay un hermano en la iglesia que quiere regalarte el traje para tu boda. Y yo, ¿cómo? Sí, quiere regalarte la camisa, el traje y todo. Y yo le digo, mira, hermana, decirle que al hermano que le agradezco mucho, pero yo no quiero incomodar. O sea, la convicción ya de Jackie y mía es simplemente recibir la bendición de Dios, y lo del traje es secundario. Es más, yo tenía por mi trabajo algunos trajes. Bueno, ella insistió tanto y fuimos a un almacén, y afortunadamente no encontramos mi talla, hermano. Así es que acepté que me comprara la camisa, ¿sí? Entonces, dile al hermano, por favor, le dije que le agradezco por el traje, pero con la camisa es suficiente. Bueno, pasó una semana más o menos, y un día me alcanzó y me dijo, ¿sabes qué? El hermano no aceptó y aquí te traigo el traje. ¿Y quién es el hermano? Le dije, no te lo puedo decir. Entonces es el traje ungido, hermano. Porque ¿sabe lo que provocó en mí ese traje? Que yo apenas me sonreía uno de ustedes y yo decía, ay, este es el hermano que me regaló el traje. Yo sé que a usted le puede dar risa, pero ese espíritu de sospecha que generó en mí es un espíritu más bien de sospecha ungido. Porque no se puede imaginar la sensación que es que apenas yo veo a un hermano y decir, no hombre, este fue no, quizá el hermano ha de haber sido. Entonces a todos mis hermanos yo los veía con una cara de agradecimiento, ¿sí? Entonces un detalle tan elemental como un traje generó en mí esa disposición, y pasó mucho tiempo, hasta después me enteré quién había sido el que me había dado el traje.
Pero para entonces el traje ungido había funcionado. Y hoy sí lo puedo decir, pues porque es un milagro y el Señor usa a las personas. La persona que me regaló ese traje es... No le lo voy a decir. No le voy a decir, pero anda ahorita en Houston. Y dice que es mi pastor. Y yo digo que es mi pastor y yo lo amo también a él. Hay pequeñas cosas, hermano, que usted no las considera sobrenaturales, pero yo he visto un montón de cosas especiales. Y bueno, creo que todavía me queda un par de minutos para seguirle dando testimonio. Pero este tipo de milagros que ocurren en nosotros o a través de nosotros, nos hace estar conscientes de que para el Señor no hay nada imposible. Una de mis colaboradoras en una ocasión me dijo: doctor, necesito un favor. Fíjese que la mejor amiga de mi hija está ciega, no puede ver. Y yo confío que usted puede ir y orar por ella para que recupere la vista. Bueno, dije yo, en el nombre de Jesús, ahí voy. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? El Señor Jesús hizo el milagro y esta chica recobró la vista. Eso es espectacular, hermanos. Entonces le gustó, ¿verdad? Porque esto de moverse en el Señor crea expectativas y nos expone acerca de quiénes somos. Después me volvió y pidió que orara por otra, ¿verdad? Y ahí sí el Señor fue soberano y no quiso sanarla. Bueno, hermanos, todos los días nosotros, y yo sé que usted tiene sus propios testimonios, y si nos pusiéramos aquí a hablar de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, tendríamos, wow, ¿verdad?, para quedar impresionadísimos. Y yo le puedo seguir contando un montón de cosas maravillosas, ¿sí? Una que me ha tocado ver, pues, y yo que he sido hasta cierto punto medio Tomás, ¿verdad?, incrédulo, que hasta no tocar y no ver, ¿verdad? Pero aún así, yo he podido ver y he podido actuar en el nombre de Jesús para que muchas cosas sobrenaturales ocurran. Ahora, hermanos, yo les dije y les recomendé que vieran el mensaje del hermano Orlando del domingo pasado. Porque realmente yo desde el momento de la oración el día sábado, yo sentí un mover especial también. Y lo que él testificó de lo que el Señor le había puesto en su corazón hacer, para mí fue algo que yo realmente anhelé. Y yo no sé si usted se acuerda lo que hizo el pastor la semana pasada. ¿Qué le hizo declarar el domingo pasado el pastor? ¿Va? Que ya no se acuerda. A ver, perdón. Amén, pero bendecirnos nosotros, literalmente por aquí había copiado lo que el pastor hizo. Pero básicamente, ¿se acuerdan cuando él dio la declaración de bendición acerca de Moisés? Dijo, a ver, bueno, pero precisamente lo que el pastor pedía que nosotros hiciéramos era que bendijéramos nuestra propia vida, que bendijéramos a nuestra familia, ¿sí? El punto es, hermanos, y a esto quiero llegar. Usted y yo tenemos entonces testimonio de lo maravilloso, de lo espectacular que es nuestro Dios. ¿Sabe que uno de los nombres de nuestro Dios es el omnipotente? ¿Y qué significa omnipotente? Que Él es todopoderoso, que lo puede hacer absolutamente todo. Para Él no hay absolutamente nada imposible. ¿Lo cree? Bueno, hermano, entonces en esta mañana yo sé de que usted y yo podemos testificar de que Dios es todopoderoso. Sin embargo, las circunstancias que nos ha tocado vivir han ido ocurriendo de una manera tan paulatina que nos hemos dado cuenta de cómo nos ha afectado esta pandemia y cómo nos han afectado diferentes circunstancias a nuestro alrededor.
Y yo quiero hablar en este momento de corazón a corazón. Yo quiero hablar individualmente a cada uno de ustedes y preguntarle, ¿cómo está su relación con el Señor hoy? ¿Cómo está su relación con el Señor hoy? A mí como médico me gustaría tener algo así como un tensiómetro, pero en lugar de medir la presión arterial, quisiera poder medir los niveles de Cristo en sangre. ¿Qué tanto usted tiene a Cristo circulando en sus venas? ¿Qué tanto usted está tomando a Cristo en consideración en cada decisión que toma en el día a día? Hermano, algunos de nosotros, a pesar de todos estos milagros que yo le he testificado ahora, muchas veces, hermano, nos descuidamos y no estamos viviendo con la gratitud que debiéramos para corresponder la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios. Amén. Hay algunos que inclusive hemos consentido vivir con el pecado y andamos con una tanatada de pecados, creyendo que Dios no se da cuenta. Pero déjeme decirle esta mañana que delante de Dios estamos desnudos. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos ocultarnos delante de Dios. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que Dios nos ama de manera incondicional. Así como me alegro que mi hija alabe al Señor, mis hijas sirvan al Señor, en algún momento ellas se portan mal porque desobedecen lo que yo les he pedido que hagan. Pero eso no significa que algún momento las haya dejado de amar. Así es el Señor con nosotros. Nos ama incondicionalmente. Pero a esta hora está pensando, ¿a qué hora mi hijo va a regresar a mi paz? Porque la presencia de Dios trae sobre nosotros paz. Un niño le decía a su papá, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar? Y el papá le decía, el lunes. Y otra vez el papá llegaba borracho y el niño le volvía a preguntar, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar? ¿Sí? Y bueno, así sucesivamente hasta que un día el niño preguntó de nuevo, papá, ¿cuándo vas a dejar de tomar? Y el papá le dijo, el lunes. Y entonces el niño le dijo, es que vos así decís siempre. Esa simple expresión del hijo cambió la perspectiva del padre y dijo, sí, voy a dejar de tomar. La persona que me testificó de eso esa semana me dio la autorización para compartir este sencillo ejemplo. Pero es que muchos de nosotros le hemos dicho al Señor muchas veces, Señor, ya no vuelvo una vez más a hacerlo. Y otra vez volvemos a tropezar en la misma piedra, como dicen. Entonces mi exhortación, hermanos, es que no volvamos al Señor. Hay algo probablemente en su vida que ha dejado de funcionar como Dios quiere que funcione. Todos los días, hermano, usted anda en la rebusca. Entiéndase rebusca como el afán que acompaña su existencia. Y usted se ha trazado vidas. ¿Cuál es la expectativa de usted, hermano? Pues lograr los objetivos de venta que le han trazado en su trabajo. ¿Cuál es el objetivo suyo? Bueno, pues completar de hacer tales muebles en mi carpintería. ¿Cuál es el objetivo? No, pues graduarme de la universidad, ¿verdad? Y graduarme bien o pasar las materias que he dejado. Y cada uno de nosotros está en el día a día, ¿verdad? Haciendo lo que corresponde. Pero en medio de eso yo le digo, Dios tiene un propósito especial, espectacular para cada uno de nosotros. Eso se llama propósito, ¿sí? Eso se llama propósito. Ahora, tengo muy poco tiempo. Déjeme resumirle el libro del pastor Rick Warren, que escribió Una vida llena de propósito, ¿sí?
Y el pastor Rick Warren menciona 5 aspectos que usted y yo tenemos que abrazar para tener una vida con propósito. ¿Sí? El primero de ellos, y aquí está Gervito haciendo números, ¿verdad? Yo te doy una mnemotecnia, ¿verdad? Secad. Ok. Secad. ¿Qué significa la S? Que fuimos creados para servir. ¿Sí? La pandemia nos ha privado de poder servir, solo venimos a recibir, pero nos ha quitado el privilegio de poder servir a los hermanos, ¿sí? De poder dar, porque dando es como recibimos. Fuimos creados, ahí va la E, para evangelizar, es decir, compartir el amor de Cristo con otros, ¿sí? La C, fuimos creados para tener comunión, compañerismo, coinonía, como le llamamos dentro de la iglesia, es decir, a sobrellevar los unos las cargas de los otros. No se vale que usted se entere, ay, van a entubar al hermano porque está con un COVID grave, ¿sí? No, hermano, es para sensibilizarnos y decir, Señor, por favor, haz milagro. Yo me uno en oración porque estamos tan acostumbrados a oír que la persona se agrava con el COVID, que está enferma. No, hermanos, es oportunidad para activarnos en fe y volver a la paz del Señor en eso, ¿sí? Entonces, la A de Secad, fuimos creados para adorar a nuestro Dios, para alabanza de su nombre. Vea que cuando Jesús fue tentado, el Satanás le dijo, si tan solo una vez postrado me adorares. Y dijo el Señor, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Adora al Señor, hermano. Es un privilegio que tenemos el poder decir el propósito de Dios, que yo sea un adorador, porque de los tales anda buscando el Señor que le adoren, aquellos que le adoremos en espíritu y en verdad. Y la última D, la D es de ser un discípulo. ¿Y qué significa ser un discípulo? Estar en comunión con la visión del templo cristiano que quiere replicar en nosotros un símil de Jesucristo. Usted debe ser un imitador de Cristo. Secad. Entonces usted me va a decir, hermano, pero todas esas cosas que usted ha hablado, de servir, de evangelizar, de tener compañerismo, de adorar a Dios, de ser un discípulo de Cristo, esas son cosas espirituales. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo me gradúe, con que yo haga esto en mi trabajo, etcétera? O que yo camine por fe y dé un paso en el aire por fe ante el desafío que estoy enfrentando ahorita. ¿Qué tiene que ver? Pues yo le digo que tiene que ver mucho, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermano, el desafío, apláudale fuerte al Señor si eso quiere hacer. Adórele porque Él es digno de recibir todo honor y toda alabanza. Entonces, hermano, estoy hablando a su corazón. Estoy hablando a su corazón porque usted tiene un propósito en el Señor. Ya le dije que Él, así como usted es en este momento, Él conoce de qué usted tiene debilidad. Si no me entendió en español, se lo voy a hablar en salvadoreño. Delante de Dios estamos chulones. Entonces, para ir finalizando, déjeme decirle una cosa bien importante. En medio de todas las vicisitudes que hemos estado viviendo, algunos hemos enfrentado ataques importantes a nuestra economía. Obviamente nuestra salud ha quedado expuesta, porque los médicos hemos tenido que ir aprendiendo, hermano, en la marcha. No sabíamos realmente y todavía no sabemos. Hablan inclusive de factores genéticos que predisponen a las personas a tener una enfermedad más grave. Pero el punto es que, aparte de que ya habíamos muchos enfermos que nos hacen más vulnerables al bendito COVID. Digo bendito porque nada ocurre, hermano, sin la voluntad de Dios. Pero en medio de eso yo le puedo decir que si usted
confíe en el Señor, usted tendrá seguridad. Y la seguridad de Dios tiene que ver con que Él es su proveedor, con que Él es su sanador, con que Él tiene el poder, hermano, para transformar todo lo que está reteniendo la bendición que Él quiere dar sobre su vida. Entonces, hermanos, yo quisiera finalizar este mensaje en el segundo culto, porque ahorita no me va a dar tiempo. Pero en lo rápido que ha pasado el tiempo, yo quiero dejar en su corazón que la venida del Señor está cada vez más pronto. Y como le decía a mi hermano Boris esta mañana, yo estoy seguro que ya a mi edad yo empiezo a resentir como que ya me estoy poniendo viejo. Pero de una cosa estoy seguro, hermano, ya viví o sobreviví 18 años. Ya sobreviví un montón de cosas y hoy a mis 58 años le puedo decir, yo estoy en la disposición de que hasta que el Señor no me llame a su presencia, yo voy a seguir sirviendo a sus propósitos. Y esa es una convicción que usted y yo debemos tener, amén. Aleluya, dijo alguien por ahí. Sea exaltado el Señor. Porque no me diga usted que porque es mayor que yo o se considera una persona vieja, los propósitos de Dios han cesado. No, hermano. Mientras usted esté vivo, los propósitos de Dios para su vida continúan. Le pido al Señor que por medio de su Espíritu Santo y una revelación fresca de su Espíritu para poder entender la dimensión del propósito de Dios para usted. Pero como punto de partida, déjeme recordarle que la sangre de Cristo sigue siendo eficaz para el perdón de los pecados. Y si el pecado es lo que ha impedido que usted siga avanzando, este es el día para que usted le diga: Señor, he decidido seguirte. He decidido volverme a tu paz. He decidido quitar todas las excusas que yo he levantado. Es que tuve una infancia terrible. Es que no he logrado superar el divorcio. Es que no he logrado superar esto o aquello. Hermano, derrámese delante de la presencia del Señor y Él traerá sanidad sobre su vida. Y levantará su vida. Sí, levantará su vida para hacer su voluntad, una voluntad que tiene que ver sobre lo sobrenatural y que no solamente tiene que ver con su eternidad, sino con la eternidad de muchos que van a conocer del amor de Cristo a través de su testimonio, a través de su vida. Finalizo, hermanos, con una ilustración muy sencilla. Escuché la historia de un sabio que tenía esa clase de sabiduría que quizás solo el rey Salomón había recibido para conocer, tenía una palabra de ciencia, no sé. Entonces a ese sabio cualquier cosa que le preguntaban, él siempre adivinaba, por decirlo así. Él siempre daba la palabra correcta, la palabra justa, ¿sí? Pero hubo un malvado que dijo: hoy voy a hacer que el sabio se equivoque. Entonces agarró un pajarito, ¿sí? Lo agarró y lo tenía en sus manos y dijo: hoy sí lo voy a engañar. Y dijo: si yo le voy a preguntar al sabio cómo está el pajarito, y si él me dice que el pajarito está vivo, yo lo voy a aplastar, ¿sí? Yo voy a aplastar el pajarito. Y entonces, cuando él me diga que está vivo, le voy a enseñar y va a estar muerto. En cambio, si él me dice: el pajarito está muerto, yo le voy a decir, simplemente lo voy a soltar y el pajarito va a salir volando y va a verse frustrado. Entonces agarró el pajarito, se lo llevó delante del sabio y le dijo: hey, sabio, ¿cómo está el pajarito? ¿Está vivo o está muerto? ¿Y saben qué contestó el sabio? El sabio le dijo: está como tú quieres que esté. Hermanos, este ejemplo es para ilustrar que el poder más grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros
es el libre albedrío. Es la oportunidad de decidir qué hacer. Y hoy, este día, usted debe recibir esta exhortación para decir: Señor, si hay algo que ha estado inhibiendo las cosas maravillosas que puedes hacer a través mía, hoy es el momento de desnudarme delante de tu presencia y decirte: Señor, que se haga tu voluntad. Yo voy a pedirte, Sarita, si pudieras cantar, ¿verdad?, lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Dice, Paulita, si quieres cantar con nosotros, hermanos. Lo que le falta a este canto es una parte, dice: después de haber padecido un poco. Dice algo así como: mas el Dios de toda gracia, después de haber padecido un poco, póngase de pie y cantemos al Señor. Cierre sus ojos, por favor, y medite sobre lo que este canto dice. Y que este sea un acto para declarar delante de Dios que nuevos tiempos vienen para su vida, que se ha vivido una vida a medias. Hoy, por medio del poder del Espíritu Santo fluyendo en su vida, el Señor le da una nueva visión, una nueva manera de identificar sus propósitos. El Espíritu Santo ahora da testimonio a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. En Él estarán seguros, porque el Señor es su proveedor, porque el Señor es su sanador, porque el Señor es todopoderoso y capaz de obrar un milagro en su vida. Actívese para que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo fluyan a través de ustedes. Para nosotros ha sido la promesa. Gloria a ti, Señor.